Quiero comenzar con una pequeña encrucijada. Si alguien más va a recibir eso que tú necesitas para que tu vida sea mejor, o algo que deseas tener con todas tus fuerzas, y pudieras tomarlo sin que esa persona lo supiera, ¿lo harías? Si tu respuesta fue sí, pues déjame contarte algo que me pasó por pensar exactamente de esa manera. Buenas noches. Doy un saludo a toda la comunidad. Espero que se encuentren bien y que sus vidas vayan como ustedes desean. Mi nombre es Tomás. Soy camionero desde hace unos 14 años y en estos momentos tengo 45 años. Trabajo para algo así como una empresa de entregas. Déjame explicarlo. Les prometo que es necesario para entender esta historia. Imagino que conocen esas tiendas online en las que puedes pedir básicamente lo que quieras y puedes programar el envío para que llegue hasta la puerta de tu casa. Pues bien, yo trabajo para una de esas. No quiero decir para cuál, ya que no quiero tener ningún tipo de problema legal. Ya saben cómo es esto con las empresas grandes. Lo único que diré es que trabajo para la más grande, la mejor, la que ustedes quieran imaginar que es, adelante. Recuerdo que era un día normal, y en los días normales lo que debo hacer es cargar mi camión con las mercancías de la bodega y hacer las entregas correspondientes dentro de la ciudad, y los paquetes que no puedan ser entregados dentro de la ciudad al final del día, debo llevarlos hacia una bodega en la ciudad vecina, la cual está a unas 3 o 4 horas de camino. Usualmente a las 7 de la noche aproximadamente, termino con esa entrega y voy directo a mi casa a descansar. Todo comenzó en aquel viaje para entregar los productos que no fueron repartidos dentro de mi ciudad. La carretera que debo recorrer está mayormente conformada por extensos valles, aunque hay una parte de esta que, efectivamente, atraviesa un espeso bosque. Aunque, comparada con el resto de la carretera, podrías decir que es una parte muy pequeña. Bueno, discúlpenme por irme por las ramas. Es que considero estos detalles realmente importantes. En fin, como decía, me encontraba haciendo este recorrido entre ciudades, e inevitablemente tuve que pasar por este sitio un tanto boscoso. Fue allí que la verdadera pesadilla comenzó, pues inmediatamente al entrar ahí, hubo algunos movimientos extraños en mi camión. Es difícil de explicar, pero básicamente sentía como si estuviera pasando por un camino lleno de valles. Sin embargo, esto era cuando menos inusual, pues si ponías atención a la carretera, podrías darte cuenta que no había ni siquiera una grieta en esta. Estaba literalmente en perfectas condiciones. Entonces, ¿a qué se debía que el camión se sintiera así? No tenía ni la más remota idea, pero sin duda alguna, esto no era debido a la carretera. A decir verdad, no sé por qué me demoré tanto en hacer una buena deducción, pero después de unos 5 minutos, pensé que era perfectamente posible que le hubiera ocurrido algo a las llantas del camión. Cuando pensé en esto me detuve de inmediato a un lado del camino. No sé cómo no había pensado en eso antes. Puede que se debiera al cansancio que acumulé durante el día, o simplemente porque no estaba dispuesto a pensar en nada en esos momentos, solo a conducir. La verdad, no lo sé. Puede haber sido otra cosa, o pueden haber sido todas esas razones juntas. Pero bueno, en ese momento no importaba demasiado. Cuando me detuve, me llevé una sorpresa que no hubiera esperado. Las llantas estaban en perfecta condición. No les faltaba ni siquiera un poco de presión de aire. Y en esos momentos fue cuando realmente comencé a preocuparme y a pensar en todas las posibilidades. ¿Será que los ejes se averiaron? ¿O será que el motor está fallando? Usualmente trato con los mecánicos cuando hay que hacer algún mantenimiento, así que he logrado aprender una que otra cosa. Sin embargo, sigo siendo solamente un conductor. No tengo para nada dotes mecánicos, así que imaginarán mi confianza a la hora de revisar cuál era el problema del camión. Estuve a punto de llamar a mi jefe en ese momento para que enviara a alguien más a llevar la mercancía
y así poder llevar este camión al mecánico. Sin embargo, en ese momento, en la parte de atrás de mi camión, escuché algo así como si todas las cajas en el interior se estuvieran sacudiendo. Fue un tanto extraño, o bueno, mucho. Mi rostro en esos momentos fue, no lo sé, tal vez de sorpresa. El caso es que después de eso, escuché sonidos de niños riéndose, lo cual me pareció aún más sorprendente. ¿Era siquiera posible que hubiera niños ahí? ¿Cómo rayos se metieron ahí? Lo sé, suena como algo un tanto ridículo, pero en vista de la situación, creo que mi pensar fue algo acertado, cuando menos. Obviamente me apresuré a buscar las llaves para abrir la parte trasera de mi camión, y cuando lo hice, claramente no había niños ahí. No había nadie. Naturalmente, después de todo, no trabajo para este tipo de organizaciones. A pesar de todo, sí había algo que parecía totalmente inusual ahí dentro del tráiler de mi camión. Todas las cajas estaban contra las paredes y había una sola en el centro, la cual extrañamente estaba brillando. Ya estaba anocheciendo, por lo cual en aquel tramo boscoso de la carretera, la oscuridad lentamente estaba apoderándose del lugar, por lo cual yo podía notar claramente cómo brillaba aquella caja. Lo que hice a continuación, no sé por qué lo hice, solo sé que era como si hubiera estado poseído, puesto que no podía hacer nada para resistirme, y en el fondo, sentía como si no quisiera hacerlo en realidad. En aquel instante me monté al tráiler y fui directo hacia donde estaba esa caja. Era como si estuviera siendo atraído. Mi mente estaba en blanco. Literalmente no podía pensar en nada. No había nada. Era como si estuviera actuando por instinto. De inmediato saqué un pequeño bisturí de mi bolsillo y abrí la caja. Cuando lo hice, una vez más, pude escuchar las risas de los niños que escuché antes, y en ese momento sentí como si volviera a vivir mi infancia. Cuando era niño había un juguete que quería para Navidad. Sin embargo, mi familia no podía permitírselo, y fue un deseo que tuve que enterrar en lo profundo de mi mente. Y cuando abrí aquella caja, ese pequeño auto a control remoto apareció ahí. No sé cómo explicar aquel sentimiento, pero para reducirlo a términos simples, sentí que quería llorar. No sé por qué, pero así fue. Y lo único que quería en esos momentos era tomar aquel juguete y llevarlo a mi casa. Hasta ese momento, pensaba que mi más grande deseo era el dinero, pero en ese instante pude darme cuenta que, en realidad, lo que quería no era solamente dinero, sino que inconscientemente pensaba que si tenía un montón, finalmente podría comprar uno de estos pequeños autos. Y ahora lo tenía frente a mí. ¿Había algo que impidiera que lo llevara a mi casa en ese preciso instante? Sin demora alguna estiré mis manos y tomé el objeto de mi deseo. E inmediatamente, lo siguiente que vi fue a mí manejando el camión de regreso a casa. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba el juguete? Y además, ¿no se suponía que estaba en el tráiler hace un momento? ¿Cómo había llegado a la cabina del conductor? Y además, ¿a qué hora había hecho la última entrega? Estaba conduciendo, yo diría que bastante rápido. Era como si tuviera prisa por regresar a casa. Y de repente, frente a mí, vi lo que se supone que era un camión, pues era un vehículo muy grande. Sin embargo, esto era algo en extremo peligroso. Era una vía de 2 carriles con doble sentido, así que el camión que estaba frente a mí intentaba adelantar a otro, pero venía en el sentido contrario al mío y estaba por estrellarme. De inmediato intenté maniobrar mi camión para esquivarlo, pero debido a que no iba a una velocidad para nada despreciable, terminé por perder el control de mi camión
y me salí del camino, hasta que finalmente me estrellé contra un gran árbol. Había un pequeño detalle que no mencioné antes. No estaba usando el cinturón de seguridad. Así que en el instante en el que me estrellé, básicamente me precipité hacia adelante y mi cabeza terminó golpeándose con el tronco a semejante velocidad. Después de eso, todo estaba oscuro. Sentía mucho frío y repentinamente sentí como si mi cuerpo se hubiera hecho ligero. En ese momento me desperté. Resultó que aún estaba en el tráiler de mi camión y todo había sido un gran sueño. Sí, así como lo escuchas, un sueño. No puedo ver tu rostro en este momento. Sin embargo, estoy seguro de que te sorprendiste, aunque sea solo un poco. Pero sin importar si te sorprendiste o no, no te vayas, porque a pesar de lo extraño que fue este sueño, este no es el final de esta historia, pues aún continúa. En el momento en el que me desperté, estaba acostado dentro del tráiler del camión. ¿Recuerdan la caja que estaba brillando? Pues bueno, estaba a mi lado, y en mis manos había un pequeño tótem tallado con figuras de animales. ¿No se supone que había sido un juguete? ¿Mi mayor deseo no descansaba justo ahí, sobre la palma de mi mano? ¿A dónde había ido? Estaba totalmente desorientado. Tanto mi ropa como mi cabello estaban totalmente mojados. Era como si me hubiera dado un chapuzón en una piscina, aunque en realidad todo era mi sudor. Mi respiración era pesada y estaba totalmente agitada, como si recién hubiera terminado una intensa sesión de ejercicio físico. Mi corazón latía tan violentamente que sentía como si quisiera salirse de mi pecho. De hecho, hubo un momento en el que me comenzó a doler. Además de eso, comencé a temblar, pero no era el común temblor que sientes cuando te asustas o cuando tienes frío. Era más como un temblor debilitante, algo así como cuando tienes hambre y tu cuerpo comienza a temblar. Lentamente dejé el tótem en la caja y con un poco de cinta que llevaba conmigo en un pequeño bolso que cuelga sobre mi cintura, cerré la caja. En esos momentos, la fuerza había abandonado totalmente mi cuerpo. Apenas si me podía mover. Ahora imagínense el hecho de solo intentar ponerme de pie. Tuve que quedarme sentado ahí por un buen rato, hasta que las fuerzas regresaran a mi cuerpo. En todo ese tiempo, lo único que me preguntaba era qué había sido aquel sueño, y si es que había sido un sueño, ¿cómo era posible que se hubiera sentido tan real? Absolutamente cada sensación que pasaba por mi piel durante el sueño me hacía pensar que era la realidad. No había absolutamente ningún indicio de que hubiera estado soñando. Por más que pensara en esto, no podía encontrar absolutamente ningún sentido en lo que había pasado. Así que decidí no preocuparme por eso y simplemente olvidarme de aquello. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado. No miré siquiera la hora. Y en todo ese tiempo, estuve totalmente perdido en mis pensamientos. Y aunque no lo hubiera querido, a cada segundo, detalles del sueño una vez más invadían mi mente. Lo que me sacó de mi trance fue una llamada. Era mi jefe. Fue en ese instante en el que finalmente salí de aquel trance y contesté. Mi jefe estaba furioso. Ya llevaba más de una hora de retraso en la entrega. Como sabrán en esta empresa, los tiempos de entrega son como la ley, así que un retraso de media hora era algo simplemente inaceptable. Esto me regresó a la realidad. Ya eran las 8 de la noche. Entre el sueño y el trance posterior, había pasado más o menos una hora. Estaba tan perdido en mis pensamientos que ni siquiera había notado que ya estaba totalmente oscuro. No supe qué excusa inventar, así que simplemente recibí el regaño. Salí del tráiler, lo cerré con seguro y volví a conducir.
Afortunadamente, en ese momento, no me encontraba muy lejos del punto de entrega, por lo cual pude llegar en menos de 30 minutos. Sin embargo, era un gran retraso. Cuando terminé la entrega, mi jefe me pidió explicaciones y decidió no penalizarme, pues era la primera vez que me pasaba algo así. Yo respiré tranquilo, pero debía llevar el camión a la empresa antes de las 11 de la noche. Eran 3 o 4 horas de camino, así que tenía que apresurarme. Firmé todos los documentos correspondientes y de inmediato me monté en mi camión y conduje a toda velocidad para poder llegar a tiempo, o muy probablemente, esta vez iba a ser seriamente penalizado. Recuerdo que conducía tan rápido como podía. En ocasiones el velocímetro del camión marcaba más de 100 kilómetros por hora. Obviamente lo miraba ocasionalmente, pero tenía prisa, así que realmente no me importó mucho a qué velocidad iba. En ese momento pensé, si no fuera por ese estúpido tótem, no estaría en esta situación. Por mis palabras, sé que supondrán que estaba muy molesto, y la verdad es que sí. Sin embargo, en ese momento, fue cuando vino a mi mente un recuerdo un tanto desagradable, aquel extraño sueño. Cuando me fijé en todo a mi alrededor, la verdad es que todo coincidía con ese sueño. Yo, sin usar el cinturón de seguridad, la velocidad de mi camión, e inclusive el tramo de carretera, todo era exactamente igual. Este déjà vu era algo simplemente increíble. Las coincidencias no podían ser más impresionantes. Del susto, lo primero que hice fue bajar la velocidad. Luego de eso me puse el cinturón de seguridad y mientras me preguntaba, ¿será posible que...? Y antes de que pudiera terminar mi pregunta, todo pasó exactamente igual al sueño. Un camión en sentido contrario adelantó a otro vehículo, pero iba tan rápido que estuvo a punto de estrellarse conmigo de frente. Sin embargo, esta vez no iba sin cinturón de seguridad a toda velocidad, por lo cual logré maniobrar el camión, y aunque efectivamente me salí del camino, logré maniobrar y frenar justo antes de chocarme contra aquel grueso tronco. Esto había sido, de alguna manera, algo demasiado loco. Algo muy grave estuvo a punto de suceder, y yo logré salvarme por los pelos. Mis manos y en general, todo mi cuerpo estaba temblando. Mi corazón latía igual de fuerte a cuando me desperté de ese sueño, y mi respiración era aún más violenta que en ese momento. Fue tal el susto que pasé que, por un buen rato, estuve ahí quieto sin poder moverme. Ni siquiera podía quitar mis manos del volante. Varias personas fueron a ayudarme pensando que algo me había pasado, y al verme en el estado en el que estaba, lograron calmarme un poco y me ayudaron a bajarme del camión. En lo personal, en ese momento incluso estaba llorando. Algunas personas interpretaron esto como mi manera de liberar los nervios. Sin embargo, lo que ellos no sabían fue lo que yo entendí en aquel instante. En ese preciso momento, era el momento de mi muerte, y lo había visto hace menos de 2 horas. Esos momentos para mí fueron como ver el rostro de la muerte. Sin embargo, gracias a un misterioso tótem, logré salvarme de que se cumpliera aquel trágico destino que me esperaba. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bueno, aún no se vayan porque todavía faltan muchos relatos por esta noche. Vamos con el siguiente. Muchas veces nos vemos obligados a repetir rutinas o situaciones que en general se vuelven totalmente desagradables. En ocasiones, incluso podemos llegar a pensar que aquella situación está al borde de enloquecernos y cada día pone a prueba nuestra cordura. Pero, ¿y si te dijera que ver algo nuevo que no se repitiera también puede volverte loco? Esto es lo que me pasó a mí.
No fue algo repetitivo, fue algo nuevo. Pero, como dicen por ahí, lo nuevo no siempre es mejor. Incluso mi abuela una vez me dijo, más vale malo conocido que bueno por conocer. No sé si esto sea totalmente cierto. Sin embargo, lo que sí puedo decirte es que en esta ocasión, algo nuevo y diferente, no fue algo muy agradable para mí. Buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Ramón. Tengo 26 años. Trabajo en una fábrica de papel entregando los cargamentos a los distintos puntos de distribución y ya llevo 4 años en esto. Siéntense y disfruten de mi historia y juzguen si lo que pasé aquel día es algo que ustedes soportarían. Aquella vez debía llevar un cargamento a otra ciudad. Usualmente las entregas que hacía eran generalmente dentro de la ciudad. Sin embargo, esta vez, uno de los camioneros que se encarga de ese tipo de transportes no estaba disponible. Su hijo acababa de nacer, así que tenía un permiso para faltar, y por azares del destino, fui yo quien tuvo que cubrir su lugar. No me iba a quejar, ya que este tipo de transportes generaban más horas extras, lo que en términos simples significaba más dinero en mi bolsillo, dinero el cual necesitaba con urgencia, debido a que en unos pocos meses finalmente iba a casarme con mi prometida y necesitaba todo el dinero que pudiera reunir para darle la boda de sus sueños. Así fue como terminé ahí dentro de mi camión, a las 9 de la noche conduciendo con rumbo a una ciudad en la que nunca en mi vida había estado. No niego que era algo emocionante, pero era precisamente el hecho de que esto solo iba a durar hasta que mi compañero regresara de sus pequeñas vacaciones, así que no era algo que fuera a repetirse. Pienso que si fuera a hacer esto a diario, todo iba normal, y avancé por la ruta que el GPS me decía. Sin embargo, de un momento a otro, las cosas comenzaron a ir de mal en peor. Lo primero que pasó es que el GPS se apagó. No me explico cómo pasó esto, pero simplemente pasó. Y ahí estaba yo en medio de la nada, en un lugar que no conocía, y aún peor, sin tener ni la menor idea de saber hacia dónde dirigirme. Traté de mantener la calma y lentamente una y otra vez intenté encender el GPS, pero nada pasaba. Muchas cosas pasaban por mi mente en esos momentos, y no lo niego. Incluso comencé a preocuparme un poco, pero como mi padre dice, el desespero te hace moverte, pero la calma te hace pensar. Esos eran momentos para estar quieto, mantener la calma y pensar, pues si repentinamente decidiera moverme hacia algún lugar, bueno, estaría en una peor posición, pues si no tenía ni la menor idea de dónde estaba, simplemente iba a lograr perderme, algo que en absoluto quería en ese momento. Respiré profundo, me calmé y pensé un momento, y vino a mi mente la idea de llamar a mi compañero, ya que él hacía esta ruta casi que a diario, y aunque él mismo me ofreció su número y me dijo que lo llamara por si ocurría algún tipo de eventualidad, la verdad es que me daba un poco de vergüenza hacerlo, pues en esos momentos él debería de estar disfrutando de esos preciados momentos con su bebé recién nacido. No quería hacerlo, pero a decir verdad, no tenía ninguna otra opción en ese momento. Además, él mismo se ofreció. No debería haber ningún tipo de problema, ¿verdad? Rápidamente saqué mi teléfono celular y marqué su número, pero al hacerlo, parecía que la llamada no se conectaba. Lo intenté una y otra vez, pero el resultado siempre fue el mismo, hasta que finalmente supe la razón. No tenía ni siquiera una barra de señal. ¿Era en serio? ¿Todos los problemas iban a juntarse para impedir cumplir mi tarea? Si usualmente hiciera ese viaje, probablemente podría haber resuelto esta situación de alguna manera. Sin embargo, todo era totalmente nuevo para mí. Así que la verdad,
No tenía idea de qué hacer. Fue en ese momento que un pequeño desespero comenzó a surgir en mí, e inmediatamente empecé a intentar solucionar esta situación de alguna manera. Me bajé del camión y comencé a buscar señal para mi celular por los alrededores. Lo intenté por un rato, pero desafortunadamente no tuve éxito. Así que me dirigí nuevamente a mi camión mientras el desespero me invadía cada vez más. Con la desesperación creciente, no había notado cuánto me había alejado del camión y tuve que caminar solo en la oscuridad más tiempo del que me hubiera gustado. Fue ahí que finalmente pude ver una señalización en la carretera, en la cual estaba el nombre de la ciudad a la cual tenía que ir. Un suspiro de alivio se escapó de mis labios en ese momento, pues ahora finalmente sabía hacia dónde dirigirme. Seguí por donde aquella señalización indicaba. Había una bifurcación y yo tomé la salida de la derecha. Me sentía un tanto aliviado, pues ahora finalmente podía seguir el camino sin la necesidad del GPS y podría llegar a tiempo para la entrega. Pero más adelante me encontré con una bifurcación muy diferente a la que había visto antes, pero la señalización era exactamente la misma. Un lado simplemente tenía una flecha y el otro lado también, pero con la diferencia de que este sí tenía el nombre de la ciudad. Esto me pareció extraño. Aún así seguí el camino hasta que nuevamente, más adelante me encontré con otra bifurcación. Esta era totalmente diferente a las anteriores, con lo cual me hizo pensar que esta carretera tenía muchos desvíos. Esta vez las señalizaciones no me indicaban que fueran a la derecha, sino que fuera hacia la izquierda. Inmediatamente después de esto, varios mensajes llegaron a mi teléfono celular. Vaya, la señal había llegado justo a tiempo. Cuando vi el remitente resultó ser mi compañero, así que lo abrí de inmediato, pues probablemente podía ser algo importante en la ruta, y efectivamente lo era. Sin embargo, los mensajes habían llegado demasiado tarde. Él me dijo que se había olvidado de decirme algo. Esta noche era luna llena, y cuando eso pasaba, eventos extraños ocurrían en esa carretera. Lo primero que me dijo es que después de cierto punto, el GPS no funcionaría, y que además me iba a quedar sin mi señal de teléfono. Luego me dijo que al frente iba a encontrarme 3 bifurcaciones diferentes. Estas normalmente no estaban en la carretera, pero en la luna llena, misteriosamente aparecían y confundían a los conductores. Luego me dijo que en las 2 primeras bifurcaciones, no importaba qué camino tomara, siempre iba a terminar en el mismo destino. Pero en la tercera, era sumamente importante que no tomara la salida a la izquierda, sino a la derecha. Esto no tenía sentido. ¿No se suponía que la salida de la izquierda tenía el nombre del lugar al que iba? Pero como si hubiera escuchado lo que acabé de decir, él me dijo que usualmente las personas se confundían con esto, pero que la que no tenía nombre significaba tomar el camino directo hacia la ciudad, y la otra simplemente era un gran desvío. Al escuchar esto me di un pequeño golpe en la frente con la palma de mi mano, mientras pensaba, genial, esto va a tomar más tiempo del que debía. Sin embargo, lo siguiente que dijo mi compañero me causó escalofríos. Mencionó que si había tomado la salida de la izquierda, ya no habría vuelta atrás, y que sin importar cuánto lo intentara, no regresara. Esto por alguna razón hizo que los vellos de mis brazos se levantaran y un pequeño escalofrío recorrió mi espalda. Pero la advertencia no terminó ahí, pues seguido a eso, me dijo que no importara lo que viera, escuchara o sintiera, no debía bajarme del camión, no debía detenerme y no debía disminuir la velocidad, solo seguir avanzando, aunque tuviera que arrullar a alguien. Por su tono de voz, él hablaba muy serio,
lo cual me extrañó. Así que decidí tomarme muy en serio todo lo que dijo. Como una precaución adicional, lentamente comencé a subir la velocidad del camión. Puede que a lo que mi compañero se refería es que algún tipo de banda que se dedica a robar camiones en aquel tramo de carretera podría aparecer en cualquier momento e intentar robarme la carga. Sin embargo, debo decir que mi pensar era demasiado inocente comparado a la realidad. Instantes después de escuchar el mensaje de mi compañero, vi a una mujer vestida de negro un poco más adelante. Ella estaba de pie en medio de la carretera, bloqueando mi camino. Empecé a pitarle para que se moviera a un lado, pero no lo hacía. Simplemente estaba quieta como una estatua. Yo no sabía qué hacer. Sin embargo, como dije, no pensaba ignorar las advertencias de mi compañero. Sé que no fue una decisión ética o moral, pero si no lo hubiera hecho, estoy seguro de que muy probablemente en este momento no estaría contando esta historia. Tuve que cerrar mis ojos así para poder hacerlo, y así los mantuve por un buen rato. En un punto estaba seguro de que ya había pasado lo que tenía que pasar, pues hubo un pequeño estruendo seguido de una gran sacudida del camión. En un momento, el aire comenzó a oler mal, y yo comencé a escuchar sonidos extraños. Eran como pequeños gemidos y respiraciones. En un punto no pude resistir más la curiosidad, y lo que vi estuvo a punto de hacer que perdiera el control del camión, debido a la impresión y el susto. En el parabrisas, no sé cómo, pero había una anciana vestida de negro, una enorme nariz, la piel llena de escamas, los ojos de un reptil, y los dientes y la lengua eran exactamente iguales a los de una serpiente. La impresión que me causó esto hizo que, en el instante, soltara el grito más fuerte que había emitido en mi vida, y a pesar de que estuve a punto de perder el control, rápidamente lo recuperé. Esa cosa comenzó a reírse a carcajadas después de eso. Era como si mi reacción fuera lo más gracioso que ella hubiera visto. Su risa era escandalosa, resonaba por todo mi camión y hacía que me dolieran los oídos. Además, su voz era algo ronca, pero al mismo tiempo muy aguda, al punto en el que se sentía como si te taladraran los oídos. No sé cómo aquella anciana estaba ahí parada en mi parabrisas. Parecía como si estuviera ahí pegada. Pero esto no era todo. Lo siguiente que pasó fue que comencé a escuchar pasos en el techo. Yo solo le gritaba a esa cosa que se fuera de aquí. Ahora lo que veía es que de la parte de arriba del retrovisor, una mano pálida con uñas muy largas y totalmente peluda comenzaba a hacer su aparición. No solo eso, sino que con sus uñas empezó a rasguñar el parabrisas y lentamente comenzaba a hacer un agujero en el vidrio. Yo estaba muy asustado y lo único que podía hacer era simplemente pisar el acelerador. Luego pude ver cómo en el vidrio de la ventana del pasajero, esa mano hizo trizas aquel grueso vidrio de un golpe. Todo esto mientras aquella anciana reía y chillaba de una forma aguda. Fueron momentos angustiantes, pues tuve que ver cómo lentamente esa mano grande, gruesa y peluda se metía e intentaba buscar la forma de abrir la puerta. En esos momentos yo me preguntaba qué pasaría si esa cosa lograba abrir la puerta. La respuesta a todas las preguntas que me hacía en ese momento era un rotundo "no lo sé", y esa incertidumbre, sin duda alguna, agregaba más y más desesperación. En el momento siguiente, no sé qué fue lo que pasó, pero la anciana frente a mí y su voz chillona comenzaron a emitir un sonido diferente. Era un sonido como de dolor, como si estuviera sufriendo por algo. El sonido más cercano a eso es como cuando a un perrito le duele algo y comienza a chillar. Pero al de la anciana
era terriblemente más agudo, tanto que sentía que mi cabeza podría explotar en cualquier momento. La verdad, no sé cómo explicarlo. Lo único que puedo decir es que hacía que me sintiera mareado. Por último, la anciana y las dos manos de un momento a otro comenzaron a incendiarse. Esto fue demasiado extraño, pero sin duda alguna, creo que fue lo mejor que pudo haberme pasado, pues a raíz de esto, escuché cómo en el techo, lo que sea que estuviera ahí saltando, y esa cosa que estaba pegada a mi ventana, simplemente saltaron a un lado del camión. Mientras me alejaba aún a toda velocidad, podía escuchar a lo lejos los quejidos de dolor de aquellas criaturas que, por más humanos que parecieran, no lo eran. Una vez escuché que hay brujos que pueden cambiar de forma y convertirse en animales. Sin embargo, si estos de verdad hubieran sido brujos, estoy seguro que no me hubieran dejado escapar así como así. Más adelante, cuando me pude calmar, en vez de detenerme decidí bajar la velocidad, pues comenzaron a haber curvas pronunciadas, y a esa velocidad podría realmente pasar un grave accidente. Yo estaba demasiado asustado, así que decidí llamar a mi compañero y pedirle explicaciones. Ya no me importaba la hora, no me importaba si tenía sentido o no, solo quería que me explicara qué demonios había visto. Mi compañero fue mucho más comprensivo de lo que hubiera pensado, pues en vista de lo alterado que me encontraba, logró explicarme todo con paciencia. Me dijo que no sabía exactamente qué eran las cosas que me habían atacado en ese momento, pero que lo que sí sabía es que no podían abandonar aquel tramo de carretera, o se quemarían hasta volverse cenizas. Yo le hice más preguntas, pero era obvio que él tampoco sabía la respuesta a todas las preguntas. Lo que sí me advirtió es que si me hubiera detenido, no habría vuelto a salir de ese lugar, pues de los conductores que han pasado por ahí, solo él y yo habíamos logrado salir.